Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para estar al día con todo lo que sucede en el mundo del espectáculo, las celebridades y por supuesto la belleza. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que les va a encantar, porque vamos a hablar de alguien que ha cautivado miradas y corazones por igual, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Sí, señoras y señores, vamos a desglosar por qué Kerem Bürsin ha sido incluido en el prestigioso ranking de los 50 hombres más guapos del mundo. Prepárense para un recorrido por su carisma, su talento y esa chispa que lo hace tan especial. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, denle ese clic mágico al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre traemos lo más jugoso y entretenido. Vamos, anímense a formar parte de esta increíble comunidad. Ahora sí, manos a la obra. ¿Quién es Kerem Bürsin y por qué de repente lo vemos codeándose con los hombres más atractivos del planeta? Para los que quizás no lo conocen tan a fondo, Kerem es un actor turco que ha ganado una popularidad arrolladora en los últimos años. Nacido en Estambul pero criado en Estados Unidos, Kerem tiene esa mezcla perfecta de cultura occidental y encanto oriental que lo hace irresistible. Desde sus inicios en la actuación, ha demostrado un talento innato, pero también una personalidad arrolladora que trasciende la pantalla. ¿Qué hace a un hombre guapo? Es una pregunta compleja, ¿verdad? La belleza es subjetiva, pero hay ciertos atributos que, cuando se combinan, crean una especie de aura magnética. Y Kerem Bürsin parece tenerlos todos. Por un lado, está su físico, claro está. Una altura imponente, rasgos faciales muy definidos, una sonrisa que desarma y unos ojos que parecen contar historias con solo una mirada. Pero la belleza física es solo una parte de la ecuación. Lo que realmente distingue a Kerem es su carisma. Tiene una forma de desenvolverse, de hablar, de sonreír, que lo hace parecer accesible y a la vez aspiracional. Es ese tipo de persona que te hace sentir que lo conoces, incluso si solo lo has visto en televisión. Su energía positiva es palpable y eso se traduce en cada entrevista, en cada evento al que asiste. No es solo un rostro bonito, es una personalidad vibrante. Además de su atractivo físico y su carisma, su carrera actoral ha sido un factor crucial. Kerem Bürsin se ha consolidado como uno de los actores más destacados de Turquía. Ha protagonizado series que han alcanzado un éxito masivo, no solo en su país natal, sino a nivel internacional. ¿Quién no recuerda su papel en Güneş ve Beklerken, que lo catapultó a la fama, o su icónico personaje en Sen Kalkam, que lo convirtió en un ídolo para millones de fans alrededor del mundo? En estas series, Kerem ha demostrado una versatilidad increíble. Puede interpretar al chico rebelde con un corazón de oro, al empresario exitoso y un tanto arrogante, o al romántico empedernido. Cada personaje que asume lo hace con una entrega y una pasión que cautivan. Y no nos olvidemos de su presencia escénica. Cuando está frente a la cámara, Kerem tiene una luz especial. Sabe cómo transmitir emociones, cómo conectar con el público, y eso es algo que no se aprende en los libros, es un don. Pero el atractivo de Kerem Bürsin no se limita a su trabajo en la actuación. También es conocido por su compromiso con diversas causas sociales. Es un defensor de los derechos de los animales, participa activamente en campañas benéficas y utiliza su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes. Esta faceta altruista y comprometida de su personalidad añade una capa de profundidad a su imagen pública. No es solo un actor guapo que disfruta de la fama, es una persona con valores, con principios, que se preocupa por el mundo que lo rodea. Y eso, créanme, es un atractivo que va más allá de lo superficial. Hablemos un poco más sobre esa magia que emana. ¿Será la forma en que maneja la presión mediática? ¿Será su estilo personal, siempre impecable pero con un toque relajado? ¿O será esa mezcla de confianza y humildad que proyecta? Creo que es una combinación de todo. Kerem parece ser alguien que se mantiene fiel a sí mismo, a pesar de la fama y la atención constante. No se deja llevar por el ego, y eso es algo muy admirable. Cuando se habla de los 50 hombres más guapos del mundo, no se trata solo de una lista arbitraria. Detrás de estas clasificaciones, suele haber un análisis que considera no solo el atractivo físico, sino también la influencia, el impacto cultural y el carisma de las personalidades. Y en este sentido, Kerem Bürsin ha logrado destacarse. Ha trascendido las fronteras de Turquía,
se ha convertido en un referente de la belleza y el talento turco a nivel mundial. Su participación en eventos internacionales, sus entrevistas en medios extranjeros, sus colaboraciones con marcas de renombre, todo esto ha contribuido a cimentar su posición en el escenario global. Es un embajador de su país, y lo hace con gracia y elegancia. No es de extrañar que cuando se trata de belleza y atractivo, su nombre empiece a sonar cada vez con más fuerza. Analicemos un poco más a fondo sus puntos fuertes en términos de atractivo. Sus ojos, por ejemplo, tienen una profundidad y una expresividad que hipnotizan. Cada mirada suya parece tener un significado, una historia. Y su sonrisa, su sonrisa, es contagiosa, genuina, y tiene la capacidad de iluminar cualquier habitación. Además, su estilo es moderno, sofisticado pero a la vez desenfadado. Sabe cómo vestir para cada ocasión, pero siempre manteniendo su esencia. ¿Y qué decir de su energía en el set? Los directores y compañeros de trabajo suelen destacar su profesionalismo, su dedicación y su capacidad para crear un ambiente de trabajo positivo. Esta cualidad, que no siempre se ve reflejada en las revistas, es un componente esencial de su atractivo general. Es alguien con quien da gusto trabajar, alguien que aporta su granito de arena para que cada proyecto sea un éxito. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿por qué Kerem Bürsin entre los 50 hombres más guapos del mundo? La respuesta, como hemos visto, es multifacética. Es una combinación de belleza física innegable, un carisma arrollador, un talento actoral excepcional y una personalidad que irradia humanidad y compromiso. No es solo un hombre atractivo, es una figura inspiradora, un modelo a seguir para muchos. Su inclusión en esta lista no es casualidad. Es el resultado de años de trabajo duro, de dedicación a su arte y de una forma de ser que resuena con personas de todas las culturas y edades. Ha sabido construir una carrera sólida, pero lo que es más importante, ha sabido mantener una conexión auténtica con su público. Es importante destacar que la belleza, en su sentido más amplio, incluye la inteligencia, la bondad, la pasión y la autenticidad. Y Kerem Bürsin parece poseer todas estas cualidades en abundancia. Por eso cuando pensamos en él, no solo imaginamos un rostro guapo, sino también una persona completa, con mucho que ofrecer. Su popularidad en redes sociales también ha jugado un papel importante. Mantiene una comunicación activa con sus seguidores, comparte momentos de su vida, sus pensamientos y sus proyectos. Esta cercanía virtual crea un vínculo emocional que va más allá de la pantalla. Lo vemos como alguien real, con sus virtudes y sus aspiraciones. Para concluir, podemos decir que Kerem Bürsin es mucho más que un rostro bonito. Es un actor talentoso, un hombre carismático, un individuo comprometido con causas importantes y una personalidad que irradia positividad. Su presencia en cualquier lista de hombres atractivos es un reconocimiento a esa combinación única de cualidades que lo hacen destacar. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desglosado los motivos por los cuales Kerem Bürsin ha sido reconocido como uno de los hombres más guapos del mundo, y espero que les haya resultado tan interesante como a mí. Hemos hablado de su físico, de su carisma, de su talento actoral y de su compromiso social. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por dedicar su tiempo a ver nuestro contenido. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando vídeos para ustedes. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Están de acuerdo con esta inclusión? ¿Qué es lo que más les atrae de Kerem Bürsin? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que son fans de Kerem Bürsin o simplemente disfrutan de buena conversación sobre celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.